Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Nirandi Fragrance Reviews. En esta ocasión vamos a tener la reseña de una joya de los años 80 y vemos el perfume Versace Le Homme. Esta es una fragancia que, así como te lo indiqué, fue lanzada en los años 80, específicamente en el 84, y que pertenece a la familia Chypre amaderada. Como sabes, aquí veremos todo lo concerniente a este perfume. Y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y active la campanita para que nunca te pierdas este tipo de reseñas que la hacemos con mucho cariño. Pues sin más, pasamos a la atomización, donde dicho sea de paso es muy buena. Ya más adelante le indicaré algo que tengan que tener en cuenta con su atomización. Ahí vamos a verlo, lo atomizaré una vez. Vean, es potentísima, así que tienen que tener mucho cuenta con esto. Entonces, ¿qué nos prepara esta fragancia a la salida? Esas notas bastante frescas que incluyen el limón, la bergamota, contiene también ese toque herbal, un toque verde, encantador, y la albahaca, que básicamente en combinación con estas notas cítricas verdes te preparan los sentidos para la transición, cuando haga la transición a su corazón unos 10 minutos después, que es más complejo. Aquí se incluye la rosa, jazmín, canela, cedro, sándalo y pachulí. O sea, este gran complemento de nota olfativa es lo que hace que este perfume sí o sí sea clásico, porque por lo general en la antigüedad, en los años 80, 90, al principio, las fragancias eran más complementarias, o sea, tenían más cantidad de notas olfativas. Bueno, entonces, ¿en qué descansa esta fragancia? En su base tiene un exquisito toque bastante varonil y profundo del cuero. También contiene musgo de roble, ámbar y almizcle. También contiene abatonca, que le da un pequeño toque ahumado. En la base, donde esta fragancia ya contiene todas sus características para ser duradera. Ya más adelante ahora voy a indicar cuál es su duración. Y esa profundidad, esa calidez es lo que hace de esta fragancia tan sofisticada. Pues sin más, entonces, ya que mencionamos su desglose olfativo, ¿qué tal entonces sus acordes? Y este es un perfume que principalmente está soportado en un acorde cítrico con un trasfondo especiado, un tanto picante por la canela y aromático. Así que esto es lo que hace que sea ideal para dejar una muy buena impresión. Su versatilidad, este perfume es ideal para ponerla en toda la temporada del año, sea de día y de noche. Pero a mi personalidad puedo decir que es más ideal para verano y otoño. Puede ser utilizado tanto en salidas formales, cena de negocios, donde quiera mostrar más carácter, más seriedad. También en citas amorosas puede utilizarla. Pero ahora bien, aquí hay truco. Te digo que puede ser utilizada en cenas, en reuniones del trabajo, reuniones formales y demás. Pero creo que para una persona joven, este es un perfume que es para todas las edades. No hay restricción de edad a su uso. Pero yo considero que si eres una persona joven, para ponértelo en una situación de la que ya te acabo de mencionar, sería bueno que primero evalúes con qué tipo de persona te vas a juntar en esa actividad. Porque, como te digo, esta es una fragancia clásica y hay un dato que no te había dicho, es que suele ser un poco incomprendida por muchos. Puede que no sea entendida, entonces quizás no dejes esa impresión que quieres, dependiendo del tipo de persona con la que te vayas a juntar. Y de ahí que te menciono esto, porque te quiero también indicar que en lo personal considero que esta es una fragancia que te proyecta como alguien bastante seguro, maduro, pero que aparte de tener estas cualidades puede ser incomprendido por muchos, de ahí que te acabo de mencionar, y realmente tiene mucha personalidad, por lo que no es una fragancia genérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que no sea disfrutada o puede que no sea vista por una persona que no vaya acorde a la personalidad de este perfume. Es decir, que por eso
considero que para una persona joven ponérsela en una situación como la que te acabo de mencionar, siempre es bueno tantear a ver con qué tipo de personas nos vamos a juntar o qué impresión la que queremos dejar. Pero sí o sí darás esa impresión de clase, madura, una persona sofisticada. Es la personalidad que evoca esta increíble fragancia. En su duración es buena, moderada alta, podría decir que va desde las 7 a las 9 horas, que dicho sea de paso para un eau de toilette es muy buena, vean que incluso es un eau de toilette, pero es buenísimo en su duración, su proyección y su estela también, pero no será en cuanto a estas dos últimas, ese perfume es sumamente invasivo. Ya en su estela y su proyección es un poquito más moderado, ideal para no ser demasiado molesto quizá para algunas personas, pero sí con la certeza de que todas aquellas personas que estén un poco cerca de ti la van a disfrutar. Algunos puntos que pudieran ser considerados negativos sería que ese toque alcanzolado que tiene, que realmente se le siente significativamente, puede que a algunas personas no le guste, lo consideran como una fragancia bastante barata. También puede ser bastante abrumadora, que ese punto negativo pasa a ser positivo una vez que sabes cómo colocártelo, ya que solo te sentirás abrumado si te pones demasiado. Así que dentro de su punto negativo podemos decir que es una fragancia muy duradera, bastante fresca, ideales para aquellos que buscan una fragancia con ese toque vintage, con ese toque clásico, que evoca básicamente los años 80, lo trae a la actualidad y que creo que no tiene edad para ningún hombre, es decir, que puede ser utilizado tanto para jóvenes como para adultos y personas más conservadoras. Así que te aconsejo que si te vas a poner este perfume, solo necesita un par de atomizaciones y es suficiente. Otra cosa también es que dependiendo del área donde te lo vayas a poner, si te levantas bien temprano en la mañana y te lo quieres poner a esa hora, fíjate quién esté en la habitación antes de ponértelo, porque si realmente se queda un buen tiempo en el aire y más en una habitación cerrada, y quien sea que esté ahí va a pasar un mal rato, ya que, como todos sabemos, en la mañana nuestro olfato está más potente, por decirlo así. Así que esos son los consejos que te doy para que disfrutes por más tiempo de este increíble perfume. En conclusión, Versace Le Homme es una fragancia ideal para aquellos hombres que andan buscando un perfume que, aparte de ese toque de vintage, le dé la versatilidad de poder ser utilizado todo el año, haciendo una excelente combinación entre frescura y calidez, y sobre todo que sea una fragancia que denote elegancia y clase. Así que este perfume es para ti. Versace Le Homme. Ahí te lo dejo.